días a todos. El Colegio de Sinaloa les da una cordial bienvenida a una actividad del programa Ciencia en Directo. Estamos en la edición 2022 y específicamente en la conferencia de nanomedicina y otras tecnologías, que estará a cargo de la doctora Yareli Rojas Aguirre. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Nos da mucho gusto, doctora, darle la bienvenida, que está inaugurando este programa académico. Bienvenida nuevamente. En la moderación de la actividad participa el maestro Carlos Barajas, él es director de vinculación académica del Colegio de Sinaloa. Les queremos comentar pues que esta actividad se está transmitiendo en directo a través de Zoom y Facebook institucionales, y de forma diferida también contaremos con este material en la plataforma de YouTube. De forma breve les comento que esta conferencia es muy interesante. La doctora Yareli Rojas nos presentará estos aspectos generales de la nanomedicina y los retos actuales a los que se están enfrentando estas disciplinas. También nos va a platicar de algunas estrategias que están encaminadas a explotar el potencial de la nanomedicina en beneficio de la salud humana. Voy a presentarles a ustedes una semblanza profesional. La doctora Yareli Rojas Aguirre es doctora en Ciencias Químicas por la UNAM. Cursó un postdoctorado en el Laboratorio de Ingeniería Celular y Nanoterapéutica en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM en las siguientes líneas de investigación: nanomateriales supramoleculares como plataformas de liberación de fármacos, y en nanomedicina, un estudio a través de inteligencia tecnológica y ciencia de datos. Bueno, pues como ustedes se darán cuenta, tenemos a una especialista en la materia, y para iniciar esta actividad yo voy a ceder el uso de la voz al maestro Carlos Barajas, quien va a dar la bienvenida en nombre del presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Elmer Mendoza. Bienvenido sean todos ustedes. Gracias por su atenta presentación, maestra Trinidad Guerrero, nuestra directora de comunicación. Yareli, muy buenos días, te saludamos con mucho gusto. Buenos días. A nuestra amable audiencia que el día de hoy nos acompaña y que puntualmente está aquí con nosotros, les agradecemos. Yareli, de nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, quien por cierto estuvo aquí ayer en nuestras instalaciones, pero no le fue posible acompañarnos el día de hoy, te ha dejado un atento saludo y te agradece que seas tú la madrina de este programa Ciencia en Directo 2022. A nombre del maestro Elmer Mendoza y de todos los que colaboramos orgullosamente en el Colegio de Sinaloa, desde nuestra sede en Culiacán, Sinaloa, te agradecemos y te damos la palabra. Adelante, Yareli, por favor. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar inaugurando este ciclo de conferencias de 2022. Voy a compartir mi pantalla y entonces estamos listos para empezar. Muchas gracias por la presentación también. Adelante. Gracias. Bien, voy a acomodar el puntero. Bueno, pues ya dieron una breve introducción. Ya no se necesita más preámbulo. La plática está titulada de nanomedicina y otras tecnologías. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo a la nanomedicina. ¿Qué es la nanomedicina? No sé si esté abierto el chat para todos los participantes, pero bueno, la nanomedicina de manera general la podemos definir como la combinación entre nanotecnología y nanomedicina. Pero esta es una definición pues realmente simple, y a lo mejor si nosotros visualizamos una imagen de la nanomedicina en nuestra mente, lo que vamos a encontrar en nuestra imaginación es algo como esto, ¿no? O algo así que nos puede empezar a resultar familiar cuando buscamos el concepto de nanomedicina en internet. Pero lo que vamos a abordar en esta plática ¿es esto realmente cierto? ¿La nanomedicina trata de estos nanorobots? ¿Y qué estamos teniendo ahora? ¿Estos nanorobots se utilizarán en algún hospital o en la clínica? Bueno, pues para poder responder a esas preguntas y profundizar un poco más en el concepto real de la nanomedicina, pues vamos a comenzar por definir. Entonces, la nanomedicina es la aplicación de la nanotecnología al tratamiento, diagnóstico y prevención de enfermedades.
Pero no solamente eso, sino también la aplicación de herramientas de nanotecnología al entendimiento de ciertas enfermedades a nivel celular y a nivel molecular. Esto es una definición enorme y muy vasta, ¿no? Entonces, empecemos por ir desmenuzando esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener además una combinación de disciplinas que nos van a dar lugar a la nanomedicina, pero como les decía, vamos a ir desmenuzando este concepto. Entonces dice, ¿qué es la aplicación de la nanotecnología? ¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología es una palabra que cada vez escuchamos de manera más frecuente. ¿Pero qué es? ¿Tenemos la definición a la mano? Bueno, pues recordemos un poquito que la nanotecnología es un campo multidisciplinario que se encarga del estudio, diseño y control y manipulación de la materia en la nanoescala para obtener sistemas funcionales. Entonces, pongamos atención a esta definición porque la vamos a volver a ocupar. Entonces, ahora sí, ya recordamos qué es la nanotecnología y regresamos a la definición de nanomedicina. Otra cosa importante, dice, la nanotecnología estudia el control y manipulación de la materia en la nanoescala. Ahora, ¿qué es lo especial de la nanoescala? Bueno, en la nanoescala vamos a tener que los materiales que conocemos normalmente, que se conocen en la macroescala o en la microescala, cuando vamos reduciendo su tamaño, su propiedad puede ser distinta. Y esta puede ser una propiedad única o una propiedad mejorada. Entonces, es por eso que es tan interesante el estudio de la materia a este nivel muy pequeñito. No solamente se trata de miniaturizar la materia, sino de estudiar sus propiedades, el cambio de sus propiedades. De manera general, si reducimos el tamaño de un material, su propiedad puede verse, como les decía, aumentada o mejorada o incluso aparecer nuevas propiedades. ¿A qué se debe esto? Bueno, ¿qué propiedades? Bueno, las propiedades físicas de la materia, que son propiedades magnéticas, ópticas, electrónicas, térmicas, mecánicas y catalíticas. ¿Y cómo es que al reducir el tamaño de un material cambian estas propiedades? Esto puede ser un tema de otra plática larguísima, pero de manera general les voy a decir que este cambio en las propiedades depende del cambio de la relación entre el área superficial y el volumen de un material, es decir, que lo que conocemos comúnmente como que vamos reduciendo el material y aumenta el área superficial, pero también va a depender de la naturaleza química del material y también del arreglo espacial. Entonces, ya recordamos qué es lo que pasa en la nanoescala y por qué es tan relevante la nanotecnología. Ahora volvamos a la nanomedicina. Entonces, imagínense, aplicar todo esto que tenemos aquí, ¿no? Estos cambios de las propiedades, el arreglo espacial de un material y su naturaleza química para resolver enfermedades, para diseñar nuevos tratamientos, estrategias de diagnóstico y prevención. Está genial, ¿no? Y además para entender las enfermedades. Entonces, esto en realidad se considera como una revolución, ¿no? La revolución de nuestro siglo para mejorar la salud. Ahora, esta definición es muy, muy amplia y muy vasta. Entonces, para facilitar el estudio de la nanomedicina, se divide generalmente en tres grandes campos, la nanomedicina. Entonces, el primero es diseñar estrategias terapéuticas. El segundo es la investigación en sistemas de diagnóstico, que es algo muy, muy importante hoy en día, diagnosticar de manera temprana diferentes enfermedades. Y la medicina regenerativa. ¿De qué trata cada uno de estos? Bueno, la terapia es lo que conocemos como sistemas de liberación de fármacos. Y aquí entre nuestros participantes hay gente relacionada a las tecnologías farmacéuticas, tal vez este concepto les suene familiar. En inglés lo conocemos como el drug delivery. Bueno, las estrategias de diagnóstico basadas en nanomedicina pueden ser in vivo o ex vivo. Ex vivo, como pues se pueden colocar ciertas nanopartículas en un dispositivo que puede hacer análisis mucho más sofisticados y con una menor cantidad de muestras. In vivo, lo ideal sería introducir ciertas nanopartículas en el cuerpo y poder detectar, por ejemplo, un tejido enfermo o un tumor,
o bien mejorar las técnicas de imagen que conocemos hoy en día, como el ultrasonido, la resonancia magnética, la tomografía, etc. Y el último campo de la nanomedicina, antes, si combinamos en una nanopartícula, en un nanomaterial, la terapia, es decir, un fármaco, y además colocamos algún componente que nos permita hacer diagnóstico, entonces vamos a tener lo que se conoce como un teranóstico. Este es un sistema un poquito más complejo. Y finalmente, el último campo de la nanomedicina es su aplicación en la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos, de manera general, busca regenerar un tejido enfermo artificial. Entonces, también buscar los nanomateriales para promover el crecimiento de un tejido o para crear soportes en los cuales las células se puedan acomodar y empiecen a crecer de la misma manera en como lo harían en el cuerpo humano. En esta plática vamos a hablar muy rápidamente de esta parte, ¿no? De la parte terapéutica y de los sistemas de liberación de fármacos. Entonces, comencemos. ¿Qué es un sistema de liberación de fármacos? Bueno, pues son todas aquellas estrategias que permiten transportar un fármaco en el cuerpo y que ejerzan su efecto terapéutico de manera ligeramente modificada. Ahora, si nosotros vemos esta fotito aquí, vemos cápsulas, tabletas, etcétera, esto que es lo que conocemos generalmente hoy en día y lo que tomamos, ¿no? Cuando nos enfermamos, es un sistema de dosificación. Una tableta o una cápsula. ¿Por qué? Porque lo que nos garantiza es asegurar la misma dosis cada cierto tiempo. Este sistema de dosificación no involucra ninguna modificación del fármaco ni ningún control de llegada del fármaco hasta el sitio de acción. Sin embargo, las ciencias farmacéuticas han evolucionado para crear sistemas de liberación. En un sistema de liberación, por ejemplo, podemos manipular un poquito la velocidad a la cual se va el fármaco y entonces en lo que se va a traducir es en tomar menos número de dosis. Si antes nos mandaban un antibiótico cada 6 horas, pues ahora tal vez podemos encontrar en la farmacia unas tabletas que las tengamos que tomar solamente una vez al día. Ahí estamos modificando la liberación. Entonces aquí les pongo el dibujo de una tableta de liberación sostenida o modificada, o lo que yo creo que todos estamos familiarizados, por ejemplo, con los parches. Ahora, estos sistemas tienen una modificación de la velocidad de la liberación del fármaco en el tiempo, pero no nos aseguran el control de la liberación. Es decir, el fármaco no es que esté llegando, no es que sepa dónde dirigirse. Por lo tanto, el sueño, aquí no olvidemos, el sueño de los farmacéuticos es crear sistemas de liberación en los que ese mismo sistema pueda identificar el sitio a dónde llegar y ejercer su efecto únicamente en el blanco terapéutico. Es decir, el sueño de las ciencias farmacéuticas es crear sistemas de liberación controlada y que se libere el fármaco únicamente en el sitio en donde tiene que actuar. Liberación controlada. Ahora, en el tiempo y bueno, en el espacio, ¿no? Que llegue al sitio a donde se quiere llegar. Entonces, en este sueño de los farmacéuticos, pues dijeron, bueno, ¿por qué no combinar a la nanotecnología para crear sistemas de liberación controlada? ¿Y por qué la nanotecnología? Bueno, pues porque la nanotecnología, si recordamos la definición, pues es un campo que se encarga de controlar a la materia. Y si nosotros lo que queremos es controlar la liberación, pues podemos crear sistemas que lo logren, ¿no? Liberación controlada. ¿Qué tipo de control va a tener? Bueno, el control espacial, es decir, que el mismo sistema de liberación pueda localizar el tejido enfermo y entregar el fármaco ahí. Y lo más interesante, aquí les pongo, por ejemplo, un tejido cancerígeno aquí, ¿no? Entonces el sistema de liberación tendría que llegar aquí y entregar el fármaco únicamente en este sitio. Lo cual se conoce como targeting. Y aún más interesante, se podría controlar la liberación en el tiempo. ¿Cómo? Aplicando ciertos estímulos de manera externa para que el fármaco se libere únicamente en el momento en el que yo decida, ¿no? Yo médico o yo clínica o yo paciente.
Pues aquí les coloco una ilustración de un fármaco liberado por medio de ultrasonido. Bueno, entonces, ¿esto se puede lograr? Sí. De esta manera creamos entonces los nanosistemas de liberación de fármacos. Entonces, ¿por qué nano? Pues porque son los nanomateriales, y los nanomateriales están creados bajo un control preciso por caer en la definición de la nanotecnología. Entonces, este material va a acarrear el fármaco hasta el sitio donde deseemos que llegue de manera controlada en el tiempo. Suena genial, ¿no? Entonces esto, como el sistema mismo de liberación sabe a dónde llegar y cuándo actuar, se conoce como SMART, ¿no? La liberación de fármacos inteligente o el Smart Drug Delivery. Bien, ¿cómo le hacemos para hacer un sistema inteligente? Pues a través del control de las nanopropiedades o bien de las propiedades del material en la nanoescala. Entonces, ahora sí, ya sabemos por qué es importante la nanotecnología en el diseño de sistemas de liberación de fármacos, es decir, para controlar la liberación. Y el control de la liberación puede tener muchas ventajas. Disminuir efectos adversos, crear efectos mucho más óptimos, efectos terapéuticos, etc. Ahora, vamos poniéndole nombre a esto. ¿Quiénes son estos nanomateriales? ¿Qué nanomateriales puedo utilizar? Bueno, los nanomateriales los podemos clasificar de muchas formas. Para fines de la plática les coloqué esta clasificación, en donde los materiales se pueden dividir de acuerdo a su naturaleza química en el grupo de los inorgánicos, en donde tendríamos nanopartículas metálicas y cerámicas, los materiales orgánicos, que serían lipídicos y poliméricos, y los derivados del carbono. Cuando reducimos el tamaño de estos materiales, van a presentar diferentes propiedades. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de los inorgánicos, tenemos nanopartículas, por ejemplo, de oro con propiedades optoelectrónicas, o nanopartículas de óxido de hierro que tienen propiedades magnéticas. Si nos vamos a la parte de los materiales orgánicos, pues tenemos a los liposomas. Estos son como materiales biomiméticos porque se parecen a una célula o a la membrana celular. Y también tenemos a otro tipo de materiales poliméricos, los cuales tienen propiedades o podrían tener propiedades sobre todo de biocompatibilidad, de una alta eficiencia de carga de fármaco, es decir, que podemos poner mucho fármaco aquí adentro, y sobre todo de una propiedad que se llama autoensamblaje, es decir, que los sistemas se pueden armar y desarmar en respuesta a un estímulo. Eso suena bastante bien, sobre todo si queremos controlar la liberación de fármaco. Y los derivados del carbono, que se caracterizan por sus propiedades de conductividad y mecánicas. Bien, ahora ya sabemos quiénes son los nanomateriales y más o menos qué pueden hacer en la nanoescala. Entonces, si combinamos todo lo que hemos platicado hasta ahorita, podemos tener esta liberación estímulo sensible para tener el control en el tiempo, ¿ok? Liberación estímulo sensible para el control temporal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues elegir un nanomaterial que responda a estímulos físicos o estímulos químicos. Estímulos físicos, por ejemplo, como los campos magnéticos, ultrasonido, luz, temperatura. Y también los podemos hacer reaccionar con cambios en el pH, en el balance óxido-reducción de una célula y por medio de enzimas. Entonces aquí tenemos este control temporal. Si nosotros creamos sistemas con control temporal, pues es porque estamos induciendo un estímulo que detone la liberación. Entonces esto se conoce como liberación estímulo sensible. Aquí les coloco una imagen de una liberación detonada o desencadenada por ultrasonido. Lo más interesante de la liberación estímulo sensible es que podemos utilizar estrategias que ya se usan en la medicina, por ejemplo, el ultrasonido, el láser, cosas que ya conocemos y que si combinamos con un nanomaterial adecuadamente diseñado, podemos crear sistemas muy interesantes y muy específicos en los que logremos el control temporal. Es decir, nos administramos el sistema y el fármaco se va a liberar solamente en el momento en el que yo lo decida.
Aquí les coloco otro ejemplo de un liposoma en el que al aumentar la temperatura se detona la liberación. Entonces, esta ilustración es importante porque quiero que vean aquí que tenemos un liposoma. Aquí en bolitas rojas y verdes está el fármaco. Y entonces a 37 grados, que es nuestra temperatura corporal, está cerradito. Pero al aumentar la temperatura, esta estructura se abre y entonces facilita la salida del fármaco. Espero que ahora sí lo podamos ver mejor. Bueno, y lo mismo puede suceder, por ejemplo, con campos magnéticos, ¿no? Aquí tenemos que se administran unas nanopartículas magnéticas, se guían por campos magnéticos hasta encontrar el tumor y a través de un campo magnético alternante se detona un efecto terapéutico. ¿Qué más podemos hacer? Les comenté esto de liberación controlada en el espacio o liberación espacial. Bueno, esto lo vamos a lograr modificando la superficie del nanomaterial para que identifique a la célula blanco, a un receptor que esté expresado en la célula enferma. Esto se conoce como liberación controlada en el espacio, liberación espacial, targeted drug delivery, liberación dirigida o vectorizada. Entonces, aquí les pongo un ejemplo en donde tenemos a una nanopartícula que en su superficie tiene ciertas moléculas que van a reconocer solamente ciertos aspectos de una célula enferma. Por ejemplo, aquí en este caso se está reconociendo a una célula cancerígena que en su membrana tiene diferentes proteínas y entonces la nanopartícula va a reconocer solamente a esas proteínas. De esta manera evitamos que el sistema se distribuya en células sanas y cause los efectos secundarios asociados a una quimioterapia que ya conocemos. Entonces aquí estamos dando especificidad al sistema. ¿Qué más podemos hacer con la nanomedicina? Bueno, ya vimos la liberación dirigida, la liberación estímulo sensible, pero si agregamos un componente, por ejemplo, una molécula, un radioligando o una molécula que yo pueda rastrear por métodos de imagen, podemos monitorear la liberación, ¿no? No solamente controlarla en el tiempo y en el espacio, sino saber en dónde se está liberando, en un tejido o en una célula en especial. Es decir, podemos monitorear la liberación en tiempo real. Eso suena muy bien. Y podemos mejorar las técnicas de imagen, como les decía, el ultrasonido, inducir la liberación con láser, y entonces podemos tener todo en uno. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, hoy en día los fármacos que conocemos, no sé, una penicilina, paracetamol, aspirina, son moléculas pequeñas, pero la tendencia en los nuevos fármacos son aquellos derivados de proteínas, péptidos, anticuerpos, terapia génica, que son los ácidos nucleicos, e inclusive células completas. Con la nanomedicina, con los nanomateriales, podemos crear sistemas que encapsulen a este tipo de fármacos que son súper inestables, que los encapsulen, los protejan y los entreguen a donde tienen que llegar. Aquí les coloco algunos ejemplos de este tipo de sistemas. Por ejemplo, micelas que tienen ARN y que lo están acarreando para entregarlo en un sitio específico. ¿Qué más podemos hacer con los nanomateriales? Bueno, dada la conformación estructural de los nanomateriales, podemos encapsular 1, 2, 3 o más fármacos. Por ejemplo, aquí hay 4 fármacos conjugados a un solo nanomaterial. Entonces, así nos evitaríamos esto que se conoce como polifarmacia, tomar una cosa y otra y otra y otra, sino que con la administración de un solo nanomaterial que contenga los 4 fármacos, podríamos resolver esa situación, ¿no? Y finalmente, y algo muy importante que podemos hacer con los nanoacarreadores, es mejorar la solubilidad en agua de algunos fármacos. Muchos fármacos son insolubles en agua y esto es una desventaja porque no se absorben, no llegan a nuestra sangre, nosotros estamos conformados por agua, o es muy difícil administrarlos, o sea, no se puede inyectar algo que esté insoluble, una piedrita. Entonces, con esto podemos resolverlo, podemos crear sistemas en donde el interior sea poco afín al agua y ahí es en donde va a estar encapsulado el fármaco y la superficie sea hidrofílica y esté muy a gusto en el agua. Entonces, todo esto podemos utilizarlo para poder crear sistemas que resuelvan un problema. Pero, ¿qué se está haciendo o qué se hizo en esta última década con los nanoacarreadores? Pues todo lo que les dije, liberación dirigida, estímulo sensible, el tracking, el monitoreo de la liberación, ponerle un anticuerpo, una proteína, ponerle varios fármacos y aumentar la solubilidad,
se empezaron a crear sistemas que tuvieran todos estos aspectos. Y entonces empezamos a ver este tipo de diagramas, ¿no? Sistemas que hacen de todo, que tienen material, tienen un liposoma, nanopartícula de oro, responden a la luz, un fármaco, otro fármaco, etcétera, que pueden tener radioligandos, ¿no? Como este, proteínas, etcétera. Y así empezó a aumentar la complejidad de los sistemas hasta llegar a estos que les muestro aquí, que tienen un montón de componentes, ¿no? Como 12 componentes y que van respondiendo de manera gradual a uno y otro y otro y otro estímulo. Bien, ¿ustedes creen que esto que tenemos aquí ya se usa en la clínica? Bueno, veamos cuál ha sido hasta este punto, digamos hasta hace un par de años, el éxito de la nanomedicina. Bueno, aquí este es otro diagrama de un sistema ahí a base de grafeno muy sofisticado. ¿Ha tenido éxito entonces la nanomedicina? La respuesta es sí, sí ha funcionado, y en este momento, bueno, en 2020, esta referencia es de 2020, existen 23 fármacos que ya fueron aprobados por FDA y 4 de ellos se encuentran en evaluación clínica, fases clínicas 2 y 3. Entonces, en unos 20 años de investigación, pues tenemos unos 25 opciones o nanoopciones para estrategias terapéuticas como sistemas de liberación de fármacos. ¿Quiénes son? Las estrellas sin duda son los liposomas, los sistemas a base de polímeros, y por aquí les incluí las nanopartículas metálicas. El caso de éxito sin duda son las nanopartículas magnéticas de óxido de hierro, y aquí tenemos 3 ya aprobadas, bueno, 2 de ellas ya fueron retiradas, les cuento, y tenemos óxido de hafnio también. Pero bueno, se están investigando bastante. Entonces, tenemos 25 casos de éxito que surgieron en estas 2 décadas. Aquí les presento 2 ejemplos. El primeritito que se aprobó, el primer nanofármaco, se llama Doxil y es un liposoma que contiene en su interior el fármaco doxorubicina. Se utiliza para cáncer de ovario y sarcoma de Kaposi. El éxito de este sistema es disminuir los efectos adversos de esta quimioterapia. Por ejemplo, a los pacientes ya no se les cae el cabello, y eso lo posicionó, eso puede ser importante también, y entonces lo posicionó, digamos, en el top 10 de los nanofármacos. Aquí les presento otro caso de un liposoma que contiene el fármaco irinotecan. El irinotecan se utiliza para tratar el cáncer de páncreas. ¿Cuál es el éxito aquí? Que tenemos 80,000 moléculas de irinotecano en un solo liposoma. Es decir, podemos cargar muchísimo una nanopartícula con fármaco. O sea, va a tener muchísimo fármaco un solo liposoma. Y esto lo que hace es que permite menor número de dosis, porque basta un liposoma para crear un efecto grande. ¿Cuál fue se autorizó para cáncer de páncreas? Y el éxito es que aumentó la supervivencia de 4 meses a 6 meses. Esto es impactante, ¿no? Esto logró el éxito de 2 meses de un paciente con cáncer de páncreas, lo que significa que tenemos todavía mucho por hacer. Este fue un ligero cambio y el fármaco se aprobó y pues se le considera exitoso, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Podemos aumentar a lo mejor no de solamente 2 veces la sobrevida de un paciente, sino muchos meses más, o resolver un padecimiento como estos, ¿no? Ese es el gran objetivo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué está pasando en este momento con los nanosistemas de liberación? Aquí les pongo una línea del tiempo, ya no nos va a dar mucho tiempo de verla, pero aquí estos liposomas, este liposoma Doxil empezó a investigarse en los 60. Esto toma un montón de tiempo. Se aprobó en el 95 y bueno, pues se sigue utilizando. En el 2007 se autorizó la primera micela y en 2011 entró a fases clínicas el primer sistema de liberación temporal, es decir, el sistema targeting, y sigue en fases de investigación. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué podemos hacer? Porque sin duda hay una gran motivación, todavía hay muchísimo por hacer. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar los casos de éxito, vamos a ver que son sistemas estructuralmente muy simples. Aquí tenemos un liposoma con fármaco, así. Y aquí tenemos una micela, que es el fármaco está aquí adentro, tiene una colita hidrofílica y una parte hidrofóbica. Sencillo. Estos sistemas son muy distintos a esto. ¿Recuerdan esta imagen? A estos sistemas que hacen todo en uno, que controlan la liberación en el tiempo, en el espacio, tienen un montón de componentes. Entonces, ¿qué hacer?
¿Qué hacer para poder lograr los avances o los éxitos que queremos ver en la nanomedicina? Nos podemos ir por este lado o por este lado. ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor vía? Bueno, pues podemos mantenernos en la dinámica de crear sistemas más complejos, o retomar sistemas que sean muy sencillos y estudiarlos muy a detalle para saber cuáles son las oportunidades que tenemos para entenderlos y para hacerlos aún más exitosos. Si nos vamos por los sistemas complejos, pues bueno, van a ser pruebas de concepto, ¿no? Podemos diseñar contenedores moleculares muy sofisticados, vamos a generar mucho conocimiento y mucha información, pero es difícil que estos lleguen a fases clínicas por su complejidad. En este caso, si nos vamos por esta vía, podemos diseñar sistemas sencillos que nos van a permitir, por su simplicidad, estudiarlos muy a fondo y tal vez la información que generemos pueda servir para seguir mejorando los resultados a nivel clínico. Ambos son interesantes, ¿no? Y si aquí en el público hay interesados en la nanomedicina, no tengan duda de que cualquier vía que tomen va a ser excelente. ¿Qué hacemos nosotros en el Instituto de Materiales? Bueno, nosotros nos vamos por la vía de la simplicidad. A veces lo que hacemos es observar, monitorear estos nanosistemas complejos y los desarmamos. Los vamos desarmando y elegimos 2 o máximo 3 componentes para estudiarlos. Combinamos 2 componentes y hacemos un estudio sistemático. Luego colocamos el otro componente y volvemos a hacer todo el estudio. ¿Qué tipo de estudio? La síntesis química, que tratamos de que sea lo más óptima, barata y rápida posible. Estudiamos los aspectos físico-químicos que determinan el armado del sistema y, por supuesto, la parte biológica. Entonces, trabajamos con sistemas de 2 o 3 componentes. Elegimos 2 componentes que se han evaluado mucho en este tipo de sistemas y que además son biocompatibles. Entonces, nos ahorramos ya un gran camino. Les pongo esta diapositiva nuevamente porque quiero mostrarles que nosotros trabajamos con esta molécula que es la ciclodextrina. Creo que me quedan un par de minutos, me voy a ir muy rápido. La ciclodextrina es una molécula que se utiliza como excipiente en la industria farmacéutica porque tiene una parte hidrofílica y una cavidad hidrofóbica. Si nosotros metemos aquí un fármaco en esta cavidad, podemos mejorar su solubilidad y recordemos que la solubilidad es importante en los sistemas de liberación. La industria farmacéutica utiliza muchas ciclodextrinas como excipientes, es bastante exitosa a nivel farmacéutico. Pero no solo eso, sino que aquí tenemos ciertos grupos químicos que podemos modificar. Esto nos permite crear nanopartículas de todas las arquitecturas posibles, ¿no? Como liposomas, gusanos, micelas, etc. De hecho, un sistema a base de ciclodextrina ya se encuentra en fases clínicas de evaluación, forma nanopartículas, y es una ciclodextrina que está más o menos modificada como esto que les estoy poniendo en el círculo, y que contiene al fármaco camtotecina, que es un anticancerígeno, y está en fases clínicas, y ahí lleva un buen camino. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros modificamos a las ciclodextrinas, hacemos esta parte química, las modificamos y creamos ciclodextrinas, digamos, un poco más inteligentes, para convertirlas en mejores excipientes, que se puedan utilizar, que mejoren la solubilidad de los fármacos y también la permeabilidad. Entonces aquí les coloco, ¿no? Las modificamos con componentes poliméricos que ya están autorizados en la industria farmacéutica. Aquí hay una modificación con poliéster y una modificación con polietilenglicol. Y después incluimos un fármaco y vemos sus efectos en la solubilidad y en la permeabilidad. También esta modificación nos permite preparar nanopartículas poliméricas de ciclodextrina. Nosotros estamos estudiando la formación de nanopartículas autoensamblables, es decir, que se forman o se desarman dependiendo de las condiciones de pH, de fuerza iónica y de temperatura del cuerpo humano. Entonces, si se arman y se desarman, nosotros podemos controlar la liberación, ¿no? ¿Se acuerdan del principio de la plática? Este armado y desarmado le da cierta inteligencia al sistema, entonces podemos armar y desarmar y entonces liberar o no liberar el fármaco. Eso también hacemos. No nos podemos olvidar de la parte biológica. Nosotros al final, aunque son sistemas biocompatibles, componentes biocompatibles, tenemos que asegurar que esta nueva entidad molecular que formamos aquí no es perjudicial para las células. Entonces evaluamos la viabilidad celular en diferentes tipos de células, también del sistema inmune, y estudiamos el efecto de los materiales a nivel de estrés oxidativo, por ejemplo, o de migración celular, y esto para explorar su potencial como ingeniería de tejidos.
También hacemos el procesamiento. Ya una vez que tenemos caracterizado el material, empezamos a trabajar. Aquí estamos trabajando con electrohilado para crear este tipo de membranas que, si los vemos en el microscopio electrónico, vamos a encontrar este tipo de arreglo, que son nanofibras que tienen un nanoarreglo en el espacio y que podemos tener aquí una manera muy distinta de encapsular fármaco. Estamos preparando estas membranas que tienen el arreglo de nanofibra para la liberación y entrega de fármacos antioxidantes y antiinflamatorios. Y finalmente, ya casi acabo, también la pandemia nos enseñó a no depender tanto del laboratorio y entonces empezamos a aplicar técnicas de ciencia de datos, es decir, de inteligencia artificial y machine learning, para poder monitorear las tecnologías a base de ciclodextrinas y poder identificar todas aquellas que estén, estas tecnologías de sistemas de liberación, de nanomedicina, que están, digamos, consolidadas y que siguen creciendo, todas aquellas tecnologías que están emergiendo y las que están desatendidas. Entonces hacemos este tipo de gráficos por medio de ciencia de datos para detectar las áreas de oportunidad y así de esa manera hacer un diseño muy racional de nuestros materiales. Así podemos identificar, como les decía, las áreas de oportunidad, ¿no? Por métodos matemáticos y de programación. Y bueno, pues estamos muy contentos de contarles lo que hacemos porque nos interesa mucho la comunicación de la ciencia. Por ahí tenemos un par de videos en el canal del Instituto de Materiales, si se quieren dar una vuelta en el canal de YouTube sobre la nanotecnología, los conceptos básicos y la nanoscala. Ya di mi comercial, pero es algo que nos gusta mucho hacer en el grupo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención. Quiero también puntualizar que la nanomedicina es un área sumamente multidisciplinaria. Entonces requerimos, si se fijan, la parte química, la parte biológica, la parte físico-química, nos aventuramos a hacer programación y matemáticas y física, y por lo tanto, pues tenemos muchas colaboraciones. Aquí les presento los institutos dentro de la UNAM con los que colaboramos. Y la parte biológica, ¿no? Facultad de Ciencias y el ISSSTE, que son con quienes nos apoyamos para hacer todos esos estudios, pero es algo que no podríamos hacer todos. Entonces, es un área muy interesante, muy enriquecedora, nos permite aprender de muchas cosas y pues también agradezco siempre al Instituto de Materiales y los financiamientos y por supuesto a nuestro grupo de investigación. Bueno, aquí no están todos, aquí están las chicas, somos mayoritariamente mujeres en el grupo, pero hay nuevos integrantes que todavía no están en la foto, pero espero que estén por aquí viendo la plática. Y también les agradezco nuevamente al Colegio de Sinaloa por la invitación y a todos los que estuvieron presentes. Aquí les dejo mis datos de contacto y bueno, pues estoy abierta para cualquier duda o comentario, cualquier cosa que quieran externar o platicar. Muchas gracias. Los agradecimos somos nosotros, Yareli. Muchas gracias a ti. Sí. Felicidades, doctora. Excelente conferencia. ¿Sí escuchas, Yareli? Sí, todo bien. Sí, muchas gracias. No, gracias. Esto fue rapidísimo, así que qué pena, al contrario. Por eso, si quieren ahorita discutir algo, con todo gusto. Gracias. Y a nuestro amable auditorio que estuvo aquí y que haya llegado un poco tarde y seguramente si le quedaron algunas preguntas, nuestros chats están abiertos en estos momentos, tanto en la plataforma Zoom como en Facebook Live para las posibles preguntas que puedan hacerle a Yareli, por favor, con toda confianza. Y de hecho, debo hacer mención que a partir de la próxima semana, tu presentación, Yareli, va a estar ya disponible en nuestro canal de YouTube. Tengo un mensaje aquí que me llega por WhatsApp. Es de parte de la Coordinación de la Investigación Científica. Dice, a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico, agradece la valiosa participación de la doctora Yareli Rojas Aguirre, el Instituto de Investigaciones en Materiales en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Es de parte de la UNAM, de la Coordinación de la Investigación Científica.
nos Gracias. acompañan también hoy desde CEU. Muchas gracias. Esta situación de distancia tiene sus bemoles y sus ventajas. Hay gente que no podría estar aquí el día de hoy si tú hubieras estado fija en un solo lugar. Pero debo decir esto de manera abierta. Estoy sumamente impactado con tu presentación, por la claridad con que has expuesto todo. Me has robado todas las preguntas que tenía para ti. Y porque una de ellas es, obviamente, el trabajo multidisciplinario en equipo. Esto no es algo que un equipo de 5 o 6 personas puedan hacer en un laboratorio, ¿no? Por supuesto que no, es un trabajo que se requiere de muchas disciplinas, ¿no? Y que nos permite eso, aprender muchísimo de todo. Entonces es muy interesante al final, muy, muy interesante, y pues todas las aportaciones y colaboraciones y comentarios son bienvenidos. Eso es algo muy enriquecedor. Y de hecho, es un gran esfuerzo y un gran apoyo el que haya una coordinación y que puedan trabajar juntos de manera coordinada entre diferentes institutos en la coordinación de la investigación científica de la UNAM. Así es, por supuesto, y justo que quedamos dentro de este campo, ¿no? Que coordina, valga la redundancia, la coordinación de la investigación científica. Entonces, pues ahí andamos en el Instituto de Física, en el Instituto de Química, de Ciencias Físicas. Al final yo creo que sí es una gran labor y nos permite crear este tipo de disciplinas que han cobrado tanta relevancia en los últimos años. A mí me llama poderosamente la atención del que hay una cantidad increíble de damas, de jóvenes, mujeres trabajando en la ciencia, a diferencia de lo que se cree normalmente, ¿no? Que los campos de la ciencia para las mujeres no están abiertos, o que no hay suficiente población femenina en los laboratorios. Y a través de estos años que hemos llevado a cabo el programa, nos hemos dado cuenta que no es así. O sea, hay una cantidad de jóvenes damas, de mujeres emprendedoras, entusiastas, dedicadas, que están ahí con ustedes, brazo a brazo, ¿no? Así es, sí, por supuesto, cada vez esta brecha de género pues se está reduciendo. Nosotros durante un tiempo conformamos un grupo solamente de mujeres, ¿no? Y son estudiantes, nuevas estudiantes que están llegando además, y que no es ni siquiera ya este punto, ni siquiera se nota esta brecha de género, ¿no? El entusiasmo, la motivación, la capacidad y el apoyo de las mujeres es palpable en todo momento, y yo estoy muy contenta con mi grupo de trabajo. Sé que algunas de ellas están por aquí, así que quiero echarles sus flores. Muchas gracias, chicas, por estar en la presentación y por el trabajo excelente que hacen todos los días. No es que excluyamos a los hombres, también por ahí hay ya un par de estudiantes más que se acaban de incorporar y que no están en la foto, pero ha sido una experiencia muy interesante, sin duda. Tengo un comentario aquí en Zoom. Si en México también se están utilizando los nanofármacos. Sí, es que existen en México. Nosotros tenemos un estudio, intentamos hacer un estudio en el Instituto Nacional de Cancerología en 2017 para ver la frecuencia con la que se administran estos nanofármacos. Y pues bueno, sí, están presentes, específicamente el Doxil, el que les presenté aquí. El Doxil está aquí, está disponible. Su costo, digo, a comparación de otros tratamientos, pues no es tan altísimo, está como por ahí en los 4,000 pesos la dosis. Digo, hay otras cosas que cuestan muchísimo más. Doxil se utiliza. Y hay otros, Abraxano, hay otro que se utiliza un par y que, bueno, están incluso en los cuadros de esquemas del gobierno, ¿no? En este momento desconozco su estado, pero sí, hay otros nuevos que, pues por el tema de la regulación, tardan mucho tiempo en llegar a México. Entonces, por ahí hay un par de nanofármacos que estuvimos tratando de averiguar hace un par de años y todavía no están en México, y tal vez sería bueno, ¿no? Que se, pues fomentar esta información de la nanomedicina a todos los niveles para facilitar su aprobación y su uso. Entonces, sí, de hecho, Sí se usa, Doxil sí se usa y se puede encontrar en la farmacia, en estas farmacias especializadas de
de quimioterapéuticos. Ahora que mencionas sobre la regulación, el avance en la regulación de estos nuevos métodos no va a la par con la aceleración de los nuevos descubrimientos. Eso está retrasando seguramente su trabajo, ¿no? Totalmente, todo va desfasado, ¿no? Aquí estos estudios, por ejemplo, estos que ya están aprobados por la FDA, pues en realidad si vemos las fechas están bien desfasadas, ¿no? Tenemos 2002, 2012, 2020, entonces es mucho desfase. Claro, la complejidad de estos sistemas pues también requieren mucha atención y al final son cosas nuevas, ¿no? Son nuevas regulaciones que se han implementado y todo, pero a veces sí hay un desfase y eso ralentiza mucho, ¿no? La velocidad en la cual llegan estas terapias al uso de un paciente, a las manos de un paciente. Eso es algo bien importante en lo que se tiene que trabajar también. También hay muchos intereses de por medio que no tienen nada que ver con la ciencia, pero porque frenar el desarrollo de nuevos medicamentos es sacar del mercado otros que se les invirtió mucho dinero, supongo. Pero espero que esta pandemia le haya mostrado a la FDA que hay que hacer las cosas rápidas, no hay que tomar mucho tiempo en decisiones importantes. Yo no tengo duda de que muchas cosas ya cambiaron a nivel de regulación clínica y de aprobaciones y todo. No tengo duda de que están cambiando las cosas. Pues, Yareli, si no hay nada más que tú quieras comentar, algo para finalizar. No, pues nuevamente muchas gracias. Quedo a sus órdenes. A lo mejor cuando las personas que se están incorporando ahorita a la sesión, bueno, pues aquí les dejo mis datos de contacto. Yo estoy a sus órdenes, ¿no? Para lo que quieran preguntar, comentar o cuando ya estén los videos publicados, pues bueno, aquí siguen estando los datos. Entonces vamos a estar felices de interactuar con ustedes. Y bueno, pues de recibirlos si alguien quiere venir de visita por acá y trabajar con nosotros también. Y ya no me queda más que agradecerles nuevamente por la invitación y espero que este ciclo de conferencias nuevamente virtual sea todo un éxito para ustedes. Gracias. Este es nuestro tercer año y ha tenido un éxito sensacional en el estado, y no solamente en el estado, hemos logrado también audiencia de otros estados del país, inclusive del extranjero. Tuvimos audiencia de Argentina en una ocasión, de El Salvador, y bueno, yo la verdad que estoy encantado con que se pueda hacer este tipo de eventos a distancia, pero también la gente quisiera tenerte cerca. Y yo me voy a permitir hacer un compromiso a reserva de lo que pueda suceder durante un año, de invitarte a que estés personalmente aquí de manera presencial el próximo año con nosotros en Sinaloa, Yareli. Será un honor tenerte por acá. Muchísimas gracias, yo encantada. No conozco por allá, así que va a ser un gusto visitarlos y conocer el norte del país. Gracias. Hago el compromiso de manera pública para obligarnos a todos a cumplir. Ya estamos, ya no hay más, ya se hizo esto. Ya está. Ya quedó apalabrado y con testigos. Ya está. Pues a nombre del Colegio de Sinaloa, Yareli, te agradezco mucho tu presentación, te agradecemos todos tu presentación y le recordamos a nuestra amable audiencia que esta plática que amablemente Yareli nos va a permitir reproducirla a partir del próximo lunes en nuestro canal de YouTube, estará disponible para ustedes. Mientras tanto, ella ya les dejó sus datos por si quieren tener contacto de manera directa con ella. Por ahí hay otro comentario que acaba de aparecer. Felicidades, muchas gracias. La gente es algo tímida para preguntar en ocasiones, pero yo estoy encantado de que a pesar de que ya hemos regresado de manera presencial a las instituciones educativas, tenemos audiencia y eso demuestra que este programa tiene vida y va a seguirla teniendo durante un buen rato. Mucho éxito, que así sea. Gracias, Yareli. Hasta luego. Un abrazo. Muy bien. Hasta luego. Abrazos.